Hoy vamos a pasar un día de mucho contenido, pero espero que sea de bendición para todos los que están viendo. Ahora permítanme compartir mi Profesor pantalla. Owen, profesor Ajá. Owen, tengo un comentario que se me olvidó Sí, darlo. sí. Perdóneme que lo interrumpa un segundo. Sí, adelante. Nos llegó de Costa Rica un mensaje que decía lo siguiente: yo soy un médico ateo. La medicina no comprueba nada de lo que ustedes están diciendo. A propósito, yo soy ateo, estoy feliz de ser ateo y no me arrepiento de esto. Sería bueno que todos los hombres tuvieran su propio Dios, así todos estaríamos felices sin pelear. Y a propósito, si verdad Dios existe, aquí me puede encontrar, aquí lo estoy esperando. Si es verdad, Él sabe quién soy. ¿Qué opina de ese comentario? Pues primeramente, él está usando argumentos que asumen una cosmovisión bíblica para decir que no hay un Dios, porque él empieza a hablar de deberes. Cada uno debe tener, pero si realmente vivimos en un sistema totalmente naturalista, somos la colocación de átomos que se chocan al azar y de una manera intrínseca tenemos el mismo valor que un bote de basura. Entonces, ¿quién es uno para decir lo que otro debe hacer? Estamos ahí asumiendo una ley moral universal de lo que debemos hacer como seres humanos para decir que no existe un dador de una ley moral universal. Así que es un argumento que se cae sobre sí mismo. Número dos, el decir médico, eso es una falacia. Porque ser médico no te hace ser más ateo o menos ateo. De hecho, doy conferencias con el doctor Raymond Damadian. Él es el inventor de imágenes, el escáner de imágenes de resonancia magnética. Vive en Long Island, tiene 95 años de edad. Y él me dijo a mí personalmente hace 2 años, él me dijo: Joe, es por mi fe en Dios y por el hecho de que yo vi la célula y yo exijo que tiene un diseño, que yo inventé el escáner de resonancias magnéticas y yo tuve a toda mi familia orando por mí porque científicos otros médicos, creo uno de Princeton, publicaban en contra de él, burlándose de él. Ahora nadie se está burlando de él, pero él lo diseñó e inventó el escáner de resonancias magnéticas porque fue y buscó diseño. Otra cosa, mi querido médico, si solamente es la supervivencia del más apto, ¿por qué eres médico? ¿Por qué estás ayudando a los débiles a volver a cobrar salud? Estás apoyando a los débiles. Así que lo que estás haciendo en el hospital va en contra de tu propia cosmovisión de la supervivencia del más apto. Estás prolongando la vida, dando posibilidad de reproducción a personas menos aptas según un marco naturalista. Y la tercera cosa, ya para entrar en la conferencia, es la siguiente. ¿Por qué escribir al seminario? ¿Por qué escribir? ¿Por qué indignarte? Si realmente estás diciendo yo estoy frustrado, quiero demostrar, ustedes no deben estar enseñando eso porque deben reconocer que no hay propósito para la vida. Entonces, ¿por cuál propósito escribiste al seminario? Tu propia conducta te está contradiciendo, mi amigo, y tu lucha con Dios no es con evidencia, sino es con el pecado en tu propio corazón. Y espero que el que escribió eso esté viendo esta conferencia y si realmente estás buscando la verdad de una manera honesta, sincera, entonces no te va a hacer nada mal porque solamente eres polvo de estrellas que llegó aquí por accidente. ¿Qué te va a hacer daño escuchar esta conferencia? Espero que el Señor obre en tu corazón. Pues, muy bien, a darle. Vamos a ver si ahora esta vez que comparto salga bien todo. Voy a esperar a ver en línea en Facebook. No sé si alguien de aquí me puede decir si se ve una sola diapositiva en la pantalla. ¿Si se ve bien? Sí, señor, una sola se ve. Ok, muchas gracias. Pues vamos a arrancar. Empiezo en 1 de Pedro 3:15. Pedro está escribiendo
a una iglesia perseguida, una iglesia dispersa, y están rodeados de los que se burlan de las promesas de la parousia o de la segunda venida de Cristo. Y él dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa palabra es apología, de donde nosotros sacamos la palabra apologética, apología, una defensa, una razón, pero quiero que también noten algo aquí. Miren lo que sigue esta palabra de la esperanza que hay en vosotros. Una apologética que no se enfoca en la gloria de Cristo en el Evangelio, no es una apologética, es plena desobediencia. Puedes estar hablando de evidencia de un diseñador, pero si no estás apuntando a Cristo, estás en desobediencia, mis hermanos. Les quiero animar con esto. Así que tomemos algunos pasos atrás y vamos a poner un escenario aquí. El escenario de cuando uno llega a la edad de pensamiento crítico, usualmente entre los 13 a 17 años más o menos, cuando uno empieza a cuestionar todo lo que le habían dicho en la vida y quiere pensar por sí mismo y quiere cuestionar y empieza a hacer las preguntas existenciales de la vida, las cuales son de orígenes, de dónde venimos y de significado. ¿Por qué estoy aquí? La otra pregunta existencial trata con la ética o la moralidad y es ¿qué debo hacer ya que estoy aquí? Y luego, ¿qué es el fin de todo y por qué importa? Y luego, ¿cómo nos atrevemos a dar esta enseñanza en que usamos la Biblia y la ciencia? ¿No es la ciencia algo del siglo XXI después de la revolución científica y la Biblia es solamente un libro anticuado de mitología dado a gente tonta de antes, como creen muchos? No es así. Dejemos lo que llamó C.S. Lewis chronological snobbery, que esa palabra no he podido traducir. Tenemos un traductor aquí con nosotros, quizás puede entrar ahora. Snobbery es una palabra en inglés como uno que se cree mucho y no hace caso a los demás, menosprecia a los demás, y cronológico, cuando creemos que nuestra generación somos los únicos que hemos tenido dudas, somos los únicos que hemos tenido el pensamiento crítico para dudar, para razonar, para preguntar, pero realmente así ha sido desde el principio. De hecho, y vamos a entrar mucho hoy en la ciencia más que nada, pero si volvemos atrás en tiempo, alrededor de hace 3,400 años, hubo un grupo pagano, los hebreos, y uno que dice, ¿cómo me atrevo a decir pagano? Pues ellos habían pasado mucho tiempo en Egipto. Ellos no tenían la Biblia, de hecho, no estaba escrita todavía el Tanaj, el Antiguo Testamento, y fueron dentro y rodeado del paganismo. Y se ve eso que en cuanto salieron de esclavitud, lo primero que hicieron es hacer un becerro de oro. Es una gente bastante pagana en su cosmovisión y Dios los llama, había elegido, los llama fuera y los lleva al desierto por 40 años para que aprendan algo, que no solo del pan vive el hombre, dice la Biblia, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Y Dios se va a revelar a ellos. Ellos tienen las mismas preguntas que nosotros. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el fin de todo? Y Dios va a formar en ellos una cosmovisión, una nueva cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es la lente a través de la cual ves el mundo. Nadie es neutral porque todos estamos atrapados en tiempo, en espacio, imagínense el tamaño del universo y hasta dónde vas a ir en tu vida en comparación relativo al tamaño del universo. Estamos dependiendo estamos parados sobre los hombros de los que nos preceden, y por eso tenemos una cosmovisión lente y ellos tenían una cosmovisión basada en el paganismo de egipcio y Dios se va a revelar a ellos y empezar a responder y formar en ellos una cosmovisión correcta, a responder a la primera pregunta desde el principio en el desierto, ¿de dónde vienen?
vienen, quién es Él, quiénes son ellos, que la corrupción, por qué hay enemistad entre la creación, Imago Dei, con su creador, qué ha pasado de allí. Dios empieza a responder y forma una cosmovisión para que cuando llegasen a la tierra prometida, 1400 años después, naciera el Mesías, la simiente de la mujer de Génesis 3:15, que va a deshacer la maldad y ofrecer el camino de restauración con Él para que siga morando la justicia y la misericordia y gracia al todo lo que pasó en la cruz. Pues adelantemos el reloj unos 2000 años desde Cristo y aquí estamos hoy y tenemos que ver siempre dónde estamos en relación a todo esto para no separarnos tanto. Y hoy día tenemos las mismas preguntas existenciales que el ser humano siempre ha tenido y tenemos también una cosmovisión que nos ha sido adoctrinada por los medios, por nuestros padres, por la universidad, el colegio. Y aunque la cosmovisión que tenemos hoy, que tenemos que permitir la palabra de Dios corregir, aunque no sea la misma que los hebreos en el paganismo de egipcio, es otra hoy, pero es igual de lejos de Dios y se llama el naturalismo, materialismo, lo que aprendimos ayer con el Dr. Woodward, y que tiene como su base el ateísmo. El naturalismo o el ateísmo, materialismo, para entender bien esta filosofía de la cosmovisión del mundo occidental del siglo XXI, tiene como dos columnas. Número uno, que la naturaleza o la materia es todo lo que existe, no existe nada más fuera de allí. Por ende, han de concluir este grupo que cree y promociona esta cosmovisión que no puede existir Dios, porque dice la Biblia, Dios es espíritu, y ellos dicen, no, solamente la naturaleza o la materia es todo lo que existe, nada puede trascenderla. Número dos, que todo puede y de hecho debe explicarse por el tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Así que cuando hablamos del diseño del ojo, de la lente, hay células de fibras ópticas en el fondo del ojo que mejoren la imagen y todo eso, cuando hablamos de los más pequeños detalles del diseño. Ellos incluso hablan con esos términos. El ojo está diseñado para tal y tal, pero luego terminan diciendo, pero eso aparente tener diseño, pero realmente es el producto de procesos aleatorios a través de millones de años sin dirección. Y como les dije ayer, no hay que distanciarnos tanto de los tiempos de la Biblia porque el ser humano no cambia, no hay nada nuevo bajo el sol. Y ayer les hablé un poco de lo que creían los en antigua Grecia. Les digo esto, como dijo el Dr. Woodward también ayer, muy correcto como lo dijo, muchos dicen que hemos pasado por una revolución científica y ahora no somos ignorantes y ahora podemos observar y entender el mundo. Eso no es correcto. El naturalismo de hoy viene de los griegos, no es algo nuevo desde la revolución científica y racionalmente, desde la ilustración. Y para entender eso tenemos que entender un poco no de la cosmología de antigua Grecia, de hecho cosmología es el estudio del cosmos, sino de cosmogonía. ¿Qué es cosmogonía? Cosmogonía es una subcategoría de cosmología que trata con el origen del cosmos. Y les cité esto ayer, que Basilio de Cesarea, la era patrística en la historia de la iglesia, me gusta ese término, usa Dennis Mock para esa era, pero no hay una manera exacta para hablar de eras de la iglesia. Pero decía, les compartí ayer, hablaron los griegos que fueron demasiado ignorantes para llegar al conocimiento de un Dios, no podían permitir que gobernaba una causa inteligente en el nacimiento del universo. Engañados por su inherente ateísmo, y como dijo Dr. Woodward, no fueron ateos porque creían en dioses caprichosos, pero no creen en un Dios creador. Por eso la iglesia los llamaban, decían que eran inherentemente ateístas. Les parecía que nada gobernaba, ¿ok? Si nada gobierna, entonces no creen en la soberanía de Dios. O reinaba en el universo y que todo se debía a la casualidad, que no hay un creador.
Así que el naturalismo solamente es la versión del siglo XIX al XXI de ese naturalismo de los griegos. Como dijo el difunto Carl Sagan, él fue anfitrión de la primera serie El Cosmos. Cuando hablo de la serie de Cosmos, muchos piensan en Netflix 2014 con Neil deGrasse Tyson, pero no, esa es nada más una segunda serie. La primera serie del Cosmos fue por Carl Sagan en los 80s y él es quien acuñó el término que ahora muchos usan para el naturalismo. Fíjense muy bien lo que dice. El cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez. ¿Saben lo que está diciendo? En el marco naturalista, el cosmos o el universo es lo único que existe, los átomos, los elementos. Es todo lo que ha sido y es todo lo que será alguna vez. Así que las estrellas, las galaxias son tu Dios y son tu diosa, son tu madre, son tu padre y también es la muerte que te va a descomponer y volver al universo después de la muerte. Eso es el marco naturalista. Nancy Pearcey en su libro Verdad Total, ella llama a ese pensamiento hechos fríos, que fríamente solamente dicen, aquí está la materia, es lo que podemos medir en un laboratorio, así que tenemos que nosotros concluir que es lo único que existe. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta. Lo que quiero hacer es regresar a las 4 preguntas existenciales entre hoy, mañana y el jueves y responder las 4 preguntas existenciales: orígenes, significado, moralidad, destino. Y les quiero mostrar cómo el naturalismo responde a esas preguntas y luego cómo la Biblia responde. Vamos a estar entrando y saliendo de teología y entrando y saliendo de ciencia. Vamos a estar viendo la colaboración de ambas y lo que quiero enfatizar es el gran uso de la ciencia, pero la mayor autoridad de la revelación especial que es la palabra de Dios. Pues, ¿cómo responden a la pregunta de dónde venimos en un marco naturalista? Pues tenemos que entender que la evidencia, un fósil, no existe en el pasado, existe hoy. De hecho, solamente son minerales que han tomado lugar de algo que existía antes. El ADN que estudiamos existe hoy, grupos de personas hoy, la geología, la astronomía, todo existe hoy. Pero cuando queremos saber de dónde vino todo eso, eso trata más con la ciencia histórica, no la ciencia empírica, porque la ciencia empírica observacional solo trata con la ciencia que podemos observar y repetir en un laboratorio. No puedo hacer un Big Bang y millones de años de evolución en un laboratorio y no puedo volver en tiempo. No tengo esa máquina todavía, pero si alguien ya tiene la máquina, habla conmigo después. Me gustaría cambiar algunos puntos del pasado, no se crean. Entonces, al ver la evidencia hoy, para saber de dónde viene, eso depende en cuál es tu punto de partida, porque ya saliste del ámbito de la ciencia empírica y ahora estás hablando de ciencia histórica. Y eso es un asunto de autoridad, sea desde la ilustración europea, el razonamiento del hombre como autoridad o la palabra de Dios. Y en todo lo que se basa en la autoridad del razonamiento del hombre, ahora han formado lo que se llama un marco un modelo de orígenes. Otra vez, esto no es ciencia, esto es dibujado en una hoja de papel. Esto es un modelo de orígenes que hoy se llama inflación cósmica o acuñado como el Big Bang, que les voy a decir por qué lo llamaban así antes. Y les voy a enseñar por un tiempo aquí cuál es el modelo de orígenes que el naturalismo ofrece hoy en la ciencia convencional. La palabra convencional solamente quiere decir la mayoría, ¿ok? Y el naturalismo nos responde a la pregunta, nos responde a la pregunta de dónde venimos o de orígenes, la misma manera que la Biblia. Ellos dicen en el principio, pero luego quitan la palabra Dios y ponen en el principio hubo nada, absolutamente nada. Si no me lo crean, vean esta entrevista que hizo Reader's Digest con Stephen Hawking.
Y ellos escriben acerca de su entrevista: si el universo comenzó hace miles de millones de años con el Big Bang, ¿qué lo precedió? De acuerdo con el famoso físico Stephen Hawking, nada. Sin embargo, nadie puede saberlo con certeza. Cualquier evento que ocurrió antes de que el universo llegara a existir no tiene consecuencia observacional. Por eso no es empírica, como les dije. ¿Cómo lo expresó Hawking? Por lo tanto, también podríamos eliminarlos de la teoría y decir que el tiempo comenzó con el Big Bang. En otras palabras, no es como nos han planteado eso, que es ciencia contra religión. Stephen Hawking igual, confesando, no es observacional. Entonces ya saliste del ámbito de ciencia empírica. No es un asunto de ciencia versus religión. Es un asunto de religión versus religión, o la palabra de Dios versus otra filosofía. Porque el naturalista empieza diciendo, no se puede observar, así que voy a suponer que en el principio creó la nada. La Biblia es de un testigo ocular fiable que no miente y es todopoderoso, que dice, en el principio creó Dios. Dios precede la creación. O creas que todo el universo vino de la nada o vino de Dios, pero el decir es ciencia versus religión es una falsa declaración, ya que esto es inobservable y saliste del ámbito de ciencia empírica. Ahora, consideremos por un momento cómo puede la nada producir todo. Creo que fue Jonathan Edwards en El Gran Despertar en el siglo XVIII quien citó otro filósofo desconocido que dijo, ¿cómo puedes definir la palabra nada? ¿Nunca has intentado definir la palabra nada? Ahora, si yo preguntara a los que están viendo, por favor, pongan en los comentarios una definición de la nada, yo les aseguro que muchos van a escribir nada. Pero no puedes definir una palabra con la misma palabra porque creaste un argumento circular. Entonces, para responder la palabra nada, la definición, tuviéramos que entrar por otro ángulo. Y me encanta lo que dijo Jonathan Edwards citando a otro. La nada es aquello con que sueñan las rocas cuando duermen. Considere eso por un momento. Si hay matemáticos, que a mí siempre me fascinaba en mi juventud, ahora soy muy flojo para seguir en las matemáticas, pero sabes que lo que acabo de hacer es álgebra, porque si nada es variable y si es igual a aquello con que sueñan las rocas que duermen, si uno cree que la nada produjo todo, también puede cambiar la variable de nada y poner aquello con que sueñan las rocas cuando duermen y decir que la pesadilla de una roca formó el universo y sería un silogismo correcto. Y eso nos debe mostrar lo absurdo que es esta idea que la nada puede producir todo. Pero de alguna manera dicen que la nada produjo lo que ellos llaman un punto hipotético porque nunca se ha observado, que llaman singularidad cuántica. Y creen que entró a la existencia de la nada hace 13.8 mil millones de años. Este número acaba de cambiar. Así que me canso de cambiar este número en mis diapositivas, pero lo vamos a dejar por ahora 13.8 porque cada 5 años o menos lo cambian. Y dicen que este punto hipotético muy pequeño llevaba toda la masa del universo y creen que tuvo una expansión repentina. Ahora, les quiero primero advertir de algo. A veces nosotros los cristianos usamos malos argumentos y quiero ayudarles con eso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del argumento decir, yo no creo en el Big Bang porque una explosión no puede poner orden? Siempre va al revés. Y quizás muchos dicen, yo sí siempre uso ese argumento. Pues miren, yo no creo en el modelo de Big Bang, pero a la vez creo que ese argumento es hombre de paja, es falacia. No podemos usar malos argumentos. Quiero corregir eso con mucho amor, si me permiten. Los evolucionistas no creen que hubo una explosión. Lo que pasa es que fue un físico católico quien inventó o trazó esta teoría de una nuez cósmica que tuvo una inflación.
Y cuando la comunidad científica que creía un universo eterno, un universo eterno, se burlaron de su idea. Se llama George Lemaitre, el que inventó esto. Y se burlaron de él y apodaron a su teoría Big Bang. Pero eso no es lo que enseña la teoría. Ahora, ¿por qué ahora muchos creen en el Big Bang si se burlaban del Big Bang? Es por Hubble cuando descubrimos que el universo se está expandiendo y eso tira a la basura la idea de un universo eterno porque nada puede estar expandiendo en tiempo por toda la eternidad. Tiene que tener un punto de partida y es por eso que optaron por una modificación del modelo de inflación cósmica de George Lemaitre. Sin embargo, no podemos nosotros tampoco usar argumentos de hombre de paja en contra del Big Bang, diciendo yo nunca he visto que una explosión pone orden, porque eso no es lo que ellos enseñan. No creen que fue una explosión. Eso nada más es un apodo que alguien le dio para burlarse del modelo al principio, que pegó el apodo, como en México, cuando una vez que te dan un apodo lo tienes por vida. No, ellos creen que es una inflación como un globo, no una explosión. Y ellos creen que después de 3.8 mil millones de años, se formaron los primeros elementos, los cuales serían hidrógeno, helio y litio. Y creen que quizás se formaron algunas nubes y que implodaron sobre sí mismos con alta temperatura para formar unas estrellas que creen que deben llamarse población 3. Unas estrellas de población 3 de los elementos livianos deben todavía existir porque deben ser estables, pero hasta la fecha no hemos detectado ninguna sola estrella de población 3. Ese es otro problema para este modelo. Y hay muchas teorías entre la comunidad científica de cómo se pueden formar estrellas por procesos aleatorios y ellos mismos lo admiten. Neil deGrasse Tyson, anfitrión de nueva serie de Cosmos de 2014, este astrofísico agnóstico, ateo, creo que más agnóstico, mira lo que él confiesa aquí. Si ninguno de nosotros supiéramos desde antemano que las estrellas existieran, la primera investigación, la investigación de primera línea ofreciera muchas razones convincentes de la razón por la que las estrellas nunca pudieran formarse. ¿Qué está confesando aquí? A través de procesos aleatorios por la naturaleza, no hemos podido explicar las estrellas. Así que si yo como astrofísico, si nunca hubiera visto una estrella en los cielos, yo les enseñaría que la idea de estrellas sería imposible, pero las veo, así que tengo que quedarme con ellas. Así que hay mucho misterio aún en su modelo, pero siguen usando su modelo. Luego creen que elementos pesados se formaron en los hornos nucleares de algunas estrellas, por eso tenemos otros elementos, y a través de explosiones, novas, supernovas, etcétera, se formaron luego estrellas de otras poblaciones más pesadas, como el Sol hace 5,000 millones de años. Y luego creen que de alguna manera había unas masas fundidas orbitando el Sol que se empezaron a enfriar, que son los planetas. Ahora, no han podido resolver algunos problemas, porque si eso sucedió, todos los planetas deben estar girando en la misma dirección, pero sabemos que eso no es cierto. Entonces, ahora hay algunas teorías que quizás un meteorito pegó a un planeta y lo cambió de dirección, o siempre echan la culpa a meteoritos. Pues, ahora hablemos de Tierra, de planeta Tierra, como una masa fundida, creen, hace 4.5 mil millones de años, y creen que empezó a enfriarse. Y al enfriarse ya tenemos la formación geológica, pero también tiene que explicar cómo llegó tanta agua aquí, porque el agua, las teorías no ponen mucho el agua formándose aquí en planeta Tierra. Esta agua que tenemos 70% de la superficie del mar y ahí tenemos mucho más por debajo del fondo oceánico, creen que es extraterrestre. Y la idea ahora es que quizás otra vez un meteorito pegó la Tierra con los elementos para agua, así que un meteorito nos prestó su agüita y ahora tenemos agua en planeta Tierra. Pues como están viendo, hay muchas lagunas en este modelo, pero al menos no es bíblico y eso es lo que quieren. Y yo entiendo, ellos solo han aprendido a través de los abusos del imperio romanista y creen que eso es el igual que la fe cristiana
y creen que deben escapar de eso y es por mala información, por supuesto. Pues ahora con agua tenemos que explicar cómo llegó vida aquí. Pues no lo saben, pero de alguna manera una vida unicelular, una molécula que con capacidades de autorreplicación, así que puede reproducirse a sí mismo, no necesita reproducción sexual, llegó aquí, se formó aquí, necesitamos para la vida ADN, proteínas, lípidos, glucosa, de alguna manera tenemos vida aquí, empezó a pasar por duplicación, replicación, y creen que quizás pasó por mutaciones y de ahí sale toda la vida que tenemos hoy, planta y animal de esta vida. Carl Sagan lo dijo, los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. El tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacio, dan lugar para nuevas especies. Así que en su teoría, todas las especies de vida, de planta y animal, hasta el día de hoy, nosotros, los árboles, los sapos, las ranas, todos somos parientes. Así que si crees que eres vegano y comes un durazno, si comes un plátano, no eres vegano porque estás comiendo también tu primo, si todos somos emparentados. Y creen que de alguna manera llegamos todos a existir de esto, de esta replicación. De alguna manera la replicación llegó a reproducción sexual y esa es otra cosa que hay que saltar, como en una sola generación vas de replicación asexual a reproducción sexual con macho y hembra, pues eso es un gran misterio también. Ahora, lo que estoy enseñando, estoy seguro, si alguien me está viendo que es ateo o agnóstico y cree en esta teoría, está diciendo que ahora yo estoy cometiendo la falacia del hombre de paja, que por supuesto ahora los científicos ahora saben de dónde viene la vida. Porque eso es lo que ustedes están diciendo a sus pobres estudiantes en la universidad. Sin embargo, eso no es cierto. De hecho, se lo voy a comprobar. En el documental que hace Ben Stein, se llama Expelled, él da muchas entrevistas con profesores universitarios de la ciencia que han sido despedidos porque ellos ven diseño, no ven procesos aleatorios. Así que eso es más algo político. Pero al final del documental se sienta con Richard Dawkins. Richard Dawkins es el vocífero quizás más fuerte del ateísmo en el mundo científico hoy, profesor en Oxford en zoología, biología, y él le pregunta de dónde viene la vida. Ahora para los que dicen, por supuesto, ahora sabemos de dónde viene la vida sin un creador, pues por favor escriban esto a este profesor de biología de Oxford, porque él dice que no tiene ni siquiera idea. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, and how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some
explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as Ahora les quiero God. pedir disculpas de una vez si el video no pudo salir bien en las redes sociales, pero vemos a Richard Dawkins diciendo, no tengo idea, ni nadie tiene idea de dónde viene la vida. Y luego él dice que él entretiene la idea de panspermia, de que fuimos sembrados aquí por extraterrestres, pero eso solamente está moviendo la duda a otro lado, porque ahora de dónde vienen los extraterrestres. Y si la vida tan fácilmente puede producirse de la nada aquí en planeta Tierra, ¿por qué apelas a extraterrestres? Pues eso es el origen de la vida, en el árbol evolutivo de la vida. Otra vez tenemos que entender aquí, el árbol evolutivo de la vida es lo que Darwin escribió, como dibujó en su libro El origen de las especies de 1859, en que en el día de hoy son los nodos de este árbol, la parte superior, donde cada nodo representa una vida animal o planta, y la idea es de que si regresamos en tiempo al principio, todos tenemos un antepasado en común, incluso con las plantas. Pero ellos respondieron a orígenes, no sabemos. Pero ahora, si subimos en este árbol, vamos a hacer la pregunta del origen de las especies. Y eso es lo que muchos evolucionistas realmente están tratando de responder, el origen de las especies. Pero cuando les hablas de Dios, un creador, usualmente brincan a no necesitamos un creador por origen de la vida. Así que también están tratando de responder el origen de la vida. ¿Cómo explican la diversidad de la vida? Para entender eso, solo tenemos que volver a su modelo del Big Bang y inflación cósmica, y vemos que creen que todas las especies están emparentadas, inclusive los seres humanos con estas especies, y todo se debe explicar con un antepasado en común. Pues como Darwin, que le tomó 10 años, según su edición de 10 años después de su libro El origen de las especies, él dijo que le tomó 10 años convencer a la comunidad científica de su teoría. ¿Y cuáles son algunas de sus evidencias que él propuso? Número 1 son vestigiales. Si todos somos emparentados y hemos salido de este árbol en común, debemos tener órganos o partes que ya no tienen función, que antes sí. Darwin los propuso en 1871 en El descenso del hombre, en su segundo libro, y luego Robert Wiedersheim, en un libro que escribió que se llama La estructura del hombre en 1895, él propuso una lista de 86 vestigiales de restos, de órganos o partes del cuerpo de los animales humanos que ya no tienen función, que antes sí en su especie anterior quizás. Esa lista creció de 86 a 180 vestigiales. Pero eso es del siglo XIX. Si hoy vemos la lista, casi se ha desaparecido en completo, porque no es que esas partes anatómicas y de órganos no tenían función, sino fuimos nosotros ignorantes de su función. Les voy a mostrar una supuesta vestigio actual que a veces todavía enseñan. Veamos a la ballena. La idea evolucionista es que las ballenas son bipolares, porque creen que sí evolucionaron en el agua, pero luego salieron a la tierra y se convirtieron en mamíferos, como una zarigüeya muy grande, o si vives en México, un tlacuache, una zarigüeya, algo así más o menos. Y luego se cansó de vivir sobre la tierra como mamífero y volvió al agua, y ahora vive como un mamífero en el agua. Y su argumento es que mira esta pelvis y cuarto trasero que tienen acogida así muy pequeño ahí atrás. Dicen, este es un vestigial que antes fue patas que usaba para caminar sobre la tierra y ya se están cogiendo casi nada y perdió su función. Luego voy a responder esto, solo quiero seguir con el argumento de ellos y luego responderemos. Otra muy común es el apéndice como vestigial. Se ha dicho en los Estados Unidos, al menos, que el apéndice tiene la única función que tiene es para hacer ricos a los cirujanos, porque fuera de eso no tiene función.
Otra cosa es el cóccix, que literalmente quiere decir cola, hueso de la cola, porque esta parte inferior de nuestra columna vertebral en los seres humanos dicen que ya no tiene función. Esto fue antes una cola larga que nosotros antes columpiábamos por los árboles como seres simiescos. Y otra muy común son muelas de juicio. ¿Nunca te has preguntado por qué a algunas personas les tienen que quitar sus muelas de juicio? Algunos han dicho es porque las muelas de juicio son vestigiales, son restos evolutivos que ya no tienen función, por eso hay que sacarlos. Pues con eso tenemos una línea de evidencia que son vestigiales para convencer al mundo. Otra línea de evidencia para ascendencia en común es homología. Ahora, no se preocupen por estos términos, es muy fácil de entender. Homología quiere decir que hay patrones en común entre las especies. Por ejemplo, veamos esta imagen. Por supuesto, los huesos no llevan esos colores. Eso es para reconocer patrón. El brazo humano a nuestra izquierda tiene un patrón de un hueso, dos huesos y luego muñecos, conjunto de huesos y luego dígitos. Y no pueden notar el mismo patrón en el perro, ave, ballena, un hueso, dos huesos, un conjunto de huesos y dígitos. Ellos dicen, ya que llevamos patrones en común entre las especies, debemos concluir que tenemos un antepasado en común. Así que ya les presenté dos líneas de evidencia para el origen de las especies, una ascendencia en común o descendencia en común. Otra que popularizó Ernst Haeckel, un seguidor de Darwin, es recapitulación embrionaria. Esta es la idea de que, fíjense esto, que a veces hasta el día aparece en libros de texto. Arriba tenemos la primera etapa embrionaria de un ser humano, de un perro, de un polluelo, de una salamandra, de un cerdo. Y dicen, mira, todos empezamos en la primera etapa embrionaria casi iguales. Y solamente casi al final de las etapas puedes ver la diferencia. Y eso debe significar que tenemos un antepasado en común porque pasamos por etapas muy similares en las fases embrionarias. La siguiente que les quiero mostrar, yo tomé la siguiente de una captura de pantalla de un profesor con quien tuve debate en la Universidad de San Marcos en Lima el año pasado, que si vemos los fósiles, el cerebro humano va creciendo con mayores capacidades y esto es de su enseñanza de este profesor. Me dijeron que este profesor tiene 3 doctorados en ciencia. Entonces, este aleluyo gringo con barba, ¿cómo se atreve a entrar en esta universidad tan grande a debatirlo? Pues yo dije, pues yo sirvo a un señor grande y si hoy he de ser humillado es porque quizás he caminado con orgullo y el Señor quiere hacerme más a la imagen de Cristo, así que adelante. Sin embargo, vi la gracia del Señor en este debate y en mi parecer este señor no estuvo preparado. Pero también estudié este señor antes de entrar en el debate. Encontré enseñanzas de él en YouTube donde hice esta captura de pantalla. Y según él, si hacemos un gráfico del lado izquierdo vertical, es capacidad craneal en centímetros cúbicos, en cráneos, y la línea horizontal en el eje X es a través de millones de años de tiempo. Él dice, estos fósiles muestran que la capacidad craneal del ser humano, o de lo que hoy es el ser humano, ha estado subiendo y subiendo. Ahora, no sé si alguien lo nota, pero hay un grave error en este gráfico y en el debate puse su propia enseñanza que había estudiado antes en la pantalla y le dije, usted se equivocó aquí, pero les voy a demostrar eso quizás ya mañana. Solo quiero enfatizar en uno, Australopithecus afarensis. Ellos dicen, mira, en 1974 hallaron en Etiopía un 40% de un esqueleto de un ser muy pequeño que lo llamaron Lucy porque esa noche, realmente su nombre técnico es Australopithecus afarensis, pero dicen que le nombraron Lucy porque los
que la descubrieron en la noche, celebraron escuchando los Beatles de Lucy in the Sky with Diamonds y le apodaron Lucy. Y Lucy, quiero que estudien muy bien a Lucy, que vamos a ver después. Así le han puesto a Lucy en los museos, el Museo de Historia Natural de Londres, Museo de Chicago y Zoológico de San Luis, y le ponen como un simio, que Lucy solo me llegaría a mi cadera, es muy chiquita, pero tiene la postura erguida, pies humanos y manos humanas. Lo demás es simiesco. Otra vez, 3 cosas aquí: postura erguida, pies humanos, manos humanas. Y ellos dicen, ya ves, venimos de un ser simiesco. Nuevamente, estoy dando ahora la postura de ellos. Después voy a regresar y ahora vamos a entrar en detalles y espero que vean que todo esto se va a caer. De hecho, la misma comunidad científica ya ha desechado mucho de esto. Algo más reciente, todos leímos en los titulares de que dicen que el chimpancé a nivel genético es al 99% idéntico al ser humano. Pues con varias líneas de evidencias, ¿quién ha de negar? ¿Quién es tan tonto que va a negar la teoría de la evolución si tenemos varias líneas de evidencia que están que está apuntando hacia esto? ¿Quién lo puede negar a menos que nada más sea alguien de mente cerrada? Y esa es al menos la manera que lo enseñan. Ahora, hoy tenemos muchos grupos de personas, grupos étnicos, y estos de Time Life Books, 1966. Dicen, mira, tenemos de distintas razas de seres humanos en la parte superior, en esta rama del árbol evolutivo de la vida, y si quieres rastrear en el pasado, puedes ver tus parientes pasados y que todos se conecten en algún lado. Y nos empezaron a categorizar entre 4 a 5 razas principales: caucasoide, que es el europeo blanco; mongoloide, el chino; indios americanos, nativos americanos, latinos; negroide, que si vives por la costa de Colombia, Cuba, la República Dominicana, partes de Nicaragua, Honduras, y África, etcétera. Ellos llamaban negroide, y espero que nadie se está ofendiendo. Solo estoy enseñando de libros de texto de ciencia a través del último siglo y medio. Y luego australoide, que serían los aborígenes australianos. Algunos decían 5, algunos decían 4, pero eso es más o menos los grupos raciales en que nos colocaron. Pues esa es la manera en que el naturalismo nos ha respondido a la pregunta de dónde venimos. La respuesta es: no lo sabemos, tenemos una teoría, pero como donde llegó la vida no tenemos ni siquiera idea, pero creemos que quizás pasó por este proceso. Esa es la primera pregunta de dónde venimos. Casi llegamos al primer descanso. Solo quiero empezar a responder la siguiente pregunta. Ahora, ¿cómo responden a la pregunta del significado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado y el propósito para mi vida? Pues, otra vez, tienen que responder todo dentro del mundo material. Y al final somos polvo de estrellas. Así que significado es una categoría muy subjetiva, que cada quien busca su propio significado. Cuando alguien me ha dicho un ateo, yo busco mi propio propósito, le dije, qué bueno, pero ¿por qué tienes que buscar propósito si eres un accidente de una colocación de átomos? El hecho de que busques tu propio propósito, estás tomando prestado de una cosmovisión bíblica que está infundida, saturada con propósito, pero en tu cosmovisión ni debes buscar tu propio propósito porque eres solamente un accidente. Mira lo que dice Lawrence Krauss de la Universidad de Arizona sobre esto. The amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. You couldn't be here if stars hadn't exploded, because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body is if the stars were kind enough to explode. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today, okay?
And anyway, Ya les dije, entonces tu Dios es tu madre y tu padre, y también es quien te va a llevar a la muerte. Esos son otra vez los hechos fríos que les había mencionado. Pues si no han podido en los hechos fríos ni siquiera responder de dónde venimos, les quedan corto porque todavía han de responder mucho más que no es material. Y lo que es inmaterial, arte, música. Entonces, ¿qué es eso en estos hechos fríos del naturalismo? Y es por ende que el mismo Charles Darwin en su biografía luchó con eso. Él dijo, es un aspecto que mi mente ha cambiado durante los últimos 20 o 30 años. También casi he perdido mi gusto por las imágenes de la música. Conservé un poco de gusto por el paisaje, pero no me causa deleite exquisito como antes. Él había concluido que todo son motores aleatorios feos, así que ¿por qué debo apreciar la música, imágenes, arte? Y él tiene razón, si todo se deduce a eso, pues eso es. Y mira cómo los lleva a tratar de responder el significado de la vida. Ayn Rand, atea de antes, dijo cada hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo. Eso es lo que dijo el médico en la pregunta al principio. Sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Eso se llama hedonismo. Ella no lo inventó, tampoco los griegos. Eso viene desde el huerto de Edén. Pues, luego dicen, ¿qué debo hacer? Ahora llegamos al tercera. Ya respondieron a de dónde venimos, o no lo respondieron muy bien. ¿Y por qué estoy aquí? Pues no lo pueden responder tampoco. Así que sé feliz, no hagas daño a nadie y vas a volver a la tierra un día. Realmente no hay una categoría objetiva de propósito. Y luego, ¿qué debo hacer? ¿Qué es la ética? ¿Qué debemos hacer? Pues han de aún responder a eso, pero otra vez, ¿cómo vamos a hablar de qué debemos hacer en un mundo materialista? Porque ahora estás hablando de cosas inmateriales y más cosas inmateriales son pensamientos. Si solo existe la materia, ¿qué es un pensamiento? Otra cosa, ¿qué es la lógica? ¿Cómo puedes creer en la lógica o decir que yo estoy siendo ilógico si eres materialista? ¿Por qué crees que solamente existe la materia? Entonces, ¿qué es la lógica? ¿De qué color es la lógica si crees que solamente existe la materia? ¿O qué es virtud y honor? Entonces, ¿cómo vas a responder de la ética si vas a apelar a categorías que son inmateriales siendo materialista? Pues no soy el único que vio este problema. Por eso tenemos el segundo piso de este edificio que se llama relativismo, donde dicen que todo es relativo, no existen verdades absolutas. Si ustedes me permiten, antes de ahora entrar en un descanso, quiero mostrar una charla que estuve dando en una universidad en Chile y una profesora me interrumpió, empezó a quererme debatir. Ahora, no quiero decir que no está en este video, pero sí le compartí el evangelio en esa universidad. Le hablé de la maldad en su propio corazón, la respuesta de Cristo. Así que no creen que nada más yo estuve discutiendo con ella. Pero tratan de leer rápido al ver aquí. Mira cómo ella va de empiricismo y cuando no le resuelve ahí, ella corre a relativismo. Y fíjense muy bien en sus preguntas y cómo le empecé a desafiar con las incongruencias en su lógica. Pero acá estamos hablando de ciencia, no de ideología. Y toda ciencia se basa en una ideología. Usted la tiene, yo al menos lo admito. Discúlpeme, pero ¿Usted es neutral? ¿Usted es neutral? Entonces usted es infinita, eterna para saber lo que existe en todos los lados del universo en el mismo instante, aunque es finita y colocada aquí en medio de la Vía Láctea. Yo creo en lo que veo. Y la lógica que usó para llegar a esa conclusión, ¿qué color es? La lógica no tiene color. Y usted dijo que cree en lo que ve. Le estoy diciendo la lógica que usó para decir eso, ¿qué color es? Lo que veo con mi mente, lo que pienso. ¿Ya? Pero un loco en el manicomio ve muchas cosas con su mente, no quiere decir que... ¿Usted cree que el loco que está en el manicomio está loco? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué creo que sí? Porque él es inconsciente del mundo a su alrededor. Nosotros sí somos conscientes.
¿Y usted cree que yo pienso de la misma manera que usted? ¿Soy consciente del mismo mundo? Que usted y yo pensamos de la misma manera hacer cosas. No importa, no, cada cabeza no es un mundo. Hay una verdad que existe, no importa lo que diga usted y yo. Entonces, la verdad es relativa. No, okay, lo que usted acaba de decir es una verdad absoluta. No. Si toda verdad es relativa, entonces lo que usted acaba de decir es relativa. De hecho, si usted va cruzando aquí en Chile la carretera y dice que no cree en automóviles, el automóvil no le va a importar lo que usted dice, le va a tropezar a uno. Usted me está hablando de cosas materiales y esta discusión va un poco más allá. Sí, pero nada más le estaba siguiendo la corriente. Bueno. Pero espero que ustedes pudieran ver lo que estaba haciendo. Ella corrió hacia el relativismo y el relativismo no es sostenible porque dice toda verdad es relativa, pero el decir toda verdad es relativa es una verdad absoluta para decir que no existen verdades absolutas. Usualmente cuando las personas me dicen no existen verdades absolutos, todo es relativo, le digo, ¿estás absolutamente seguro de lo que acabas de decir? Y usualmente piensan un rato y ya saben que de ahí no pueden responder. Así que en nuestras universidades tenemos las ciencias naturales con empiricismo, supuestamente, y ni siquiera puede responder cómo inició el cosmos o la vida en primer lugar. Y luego tenemos el lado postmoderna o relativista de la universidad en las humanidades, y ni siquiera existe la categoría, ¿verdad?, para apelar a ella para saberlo, dicen, como ella dijo, aunque ella fue profesora de biología evolutiva, ella corrió al lado de humanidades para tratar de esquinarme allí, pero no creo que le funcionó. Y aquí están los estudiantes jóvenes en medio viendo esto y decimos, mira, esto es interesante, es feroz, pero al menos sé que lo que me enseñaron en mi iglesia son cosas de antes, lo vamos a resolver aquí en la universidad. Y luego, el final antes del descanso. ¿Qué es el fin? ¿Cómo responde el naturalismo a esto? ¿Qué es el fin de todo? ¿Por qué importa? Pues Richard Dawkins igual lo responde, no se engañe de que va a vivir de nuevo después que esté muerto. No sucederá. Aprovecha al máximo la vida que tienes, vive al máximo. Así que mañana vas a morir, come, bebe, mañana vas a morir. Pues cuando regresamos de descanso, vamos a volver a la primera pregunta de orígenes, significado, moralidad, destino, y vamos a ver cómo la Biblia responde, y también vamos a echar un vistazo a la ciencia con lo que dice la Biblia, y vamos a ver si concuerda con la misma Biblia. Muchas gracias.